Amigos de Purito Perú, hoy me encuentro con una gran invitada, una amiga que no veía hace mucho tiempo, Eli Corazón, bienvenida a Purito Perú. Hola, ¿qué tal, amigo Eduardo Chacón? Un gusto de poder estar en tu programa Purito Perú. Yaña, en el tiempo que no nos hemos visto, que ha sido creo un añito o añito y medio, te has crecido, te has estirado. Un poquito. No vamos a mostrar el truco para que se... No, no te bajes, quédate arriba nomás. Bueno, igual es igual, como te sientas cómoda. Estamos en un peldañito acá para agarrar el tallarín, para un poquito... Platicar para un estar poquito en más. altura, como se dice. Oye, ¿y el aire cómo está por acá? Se siente Más raro. fresco, ¿no? Se siente raro. Ñaña, cuéntame en esta nueva etapa de nuestra Eli Corazón, ¿cuáles son las novedades? He estado yo viajando por internet y he encontrado cantando Salay. ¿Te has retirado de tu estilo villero para ir al Salay? Claro que no, Eso me solamente parecía raro. es una sorpresita para el público lindo. A veces siempre es bueno cantar otro estilo, pero no quiere decir que yo me voy a salir del estilo, no. Siempre va a ser mi estilo, que es el guayno villero. Por supuesto, lo realizo con mi gran amigo que es Eloy Condori y la agrupación Alelí. Alelí, Internacional Alelí, que también en toda la zona sur del Perú está haciendo su Salay. Y tuvo pues de invitada a nuestra gran Eli Corazón para que le ponga su estilacho, su bobo y el zapateo. ¿Cómo te fue? Ahí, sigo Hasta ahorita ensayando, estamos ensayando. sigo ensayando. Bueno, veo que es muy diferente a lo que es Zapateo. nuestro zapateo peruano. Bueno, yo mayor parte radico en lo que es la ciudad de Huancayo y pues el zapateo es muy diferente y pues un poco complicado, chicos. Allí voy Hay que- ensayando, pero lo voy a lograr. Tienes que lograrlo, hermano, porque ese zapateíto es diferente, como dices tú, y en cambio nuestro Guaylas, por ejemplo, es taca, 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 es uno solo, ¿no? Por supuesto, como lo dices, es uno solo el Huaylas. También tenemos el Huaylas antiguo y también el Huaylas moderno, muy ¿Tú bailas diferente. Guaylas antiguo? Todo, de todo. Yo también en una época aprendí un poquito de lo que es el Guaylas antiguo, me acuerdo que lo hacía cuando el repertorio de Guacha Miranda, los Olímpicos Huancayo con Juanita del Rosal. Ellos hacían parte de su show, hacían un par de temitas en Guaylas antiguo. Sí, siempre es un grupo que ha realizado muchos, lo que es realmente Huaylas antiguo, como Huaylas moderno también. Y su Son grandes Santiaguito, grupos ¿no? realmente y eso después son de recuerdo, ¿no? Ya, ¿y tú le entras al Santiago, por ejemplo? Por supuesto, ¿cómo no ¿Haces lo el ven? show de Santiago? Bueno, no A los, veces. a veces, la mayor parte de lo que es en mes de Santiago, ¿no? Claro. Pero me imagino que la gente está pues pendiente de ti por el tema de tu guayno villero, un estilo que nació de repente por el sur y tú lo has traído al sur chico y estás agarrando todo Huancayo, bueno, no es sur chico Huancayo, pero sí Ica, Cañete, Chincha, Claro que sí, Ayacucho estamos, también estás por metidaza supuesto, por allá. toda la zona del Bray, mis amigos de Ayacucho, también estamos con la gente linda de Tingo María, Nos ven en Tingo Huánuco. María, ñaña. De verdad, estamos en la señal de Tingo María, allá en mi amigo Teo. También estamos allí en la zona, estamos en Aucayacu, estamos en Huánuco, estamos en La gente Quillabamba, linda estamos en de Oxapampa, Marías también. también estamos en Tocache, Uchiza, con nuestros amigos de Sumac TV, Ayacucho, Chimbote, varias Y zonas. sí, buenos lugares realmente que hemos ingresado, también la gente linda de que es de la selva central, Ujú. con mis amigos que es también de Palcazú, Cacazú, La mis amigos de Merced. Oxapampa, La Merced, San Ramón, todos mis amigos pues de Pichanaki que siempre Oye, nos pidan cada ñaña, año y, nuestras y cuando canciones. tú te vas para allá, ¿tomas tu aguajina o no? Por Guau, ¿tu supuesto, tacachito? por supuesto, Como ¿cómo dicen en mi no? tierra, como dicen en mi tierra, vamos a tacachar. Pero así dice, pues vamos a comprar tacacho, comemos tacacho con su cecina, todo. Bueno, mira amigo, Cuando vamos en manchas dice, vamos a tacachear. en mi zona pueden pensar mal, ¿no? Bueno, Ah, en la ya. selva no. No, en las selvas lo pedimos así como patas, ¿no? Entre grupos que vamos, "Ay, como dicen, no, vamos a comer aguajina, entonces vamos a guajiar. Claro, claro, pero dice que la guajina te ¿Qué? pone ahí. La guajina te pone a caminar en puntita. Yaña, este Salay, cuéntame un poquito de qué trata el tema, el mensaje. El nombre principal de este rico salay es el chunito con queso. El Ujú. chunito con queso, pues es casi como las costumbres De lo nue- de nuestros en antepasados de realidad la tierra. sierra es sierra, ¿no? Por supuesto, la Ya sea sierra de es sierra, ¿no? Perú, ya sea de Bolivia, ya sea de otros lugares. Se mantiene ciertas similitudes. Por supuesto, y pues lo hicimos pensando en eso, ¿no? Como mis tíos me dicen, oye,
Y yo le comenté a Eloy, y pues Eloy fue quien es el creador de ese éxito que es Chunito con queso. Pues lo hizo pensando en el público, pensando en nuestros paisanos que son huancavelicanos, amigos puneños, Apurimeños. juliaqueños, por todos ellos, ¿no? Que realmente donde produce el chuno. Ñaña, si por ejemplo yo quiero llevar a Eli Corazón a un concierto, ¿cómo hago para comunicarme? ¿Por teléfono, por Facebook, por WhatsApp? ¿Te mando señales de humo, un chasqui? Con todo, señales con humo, con todo, con todo. Claro, nos pueden llamar, también tenemos nuestras redes sociales como Eli Corazón, Los Amaris, y también tenemos nuestro Instagram, también nuestro fanpage, tenemos como Eli Corazón, Los Amaris, y también los números de contratos que son 942-07-90-88 o al número 942-694049. Esos son los números de contrato. Y no tienes Twitter. Por supuesto. ¿Cómo estás en Twitter? También ahí. Como Eli Corazón. Por supuesto, como Eli Corazón. En cuanto a las presentaciones, te podemos ver un día en la Selva Central, otro día por Ica, otro día por Ayacucho. ¿Qué se viene en cuanto a presentaciones? Bueno, te comento una gran sorpresa para la gente linda que es de Chincha. Ya. Tenemos una sorpresa que estaremos, retornando y organizando nuestro gran aniversario que va a Uy, ser caramba. este 8 de febrero. Falta solamente prácticamente 2-3 semanitas. Por supuesto, y justamente vamos a estar con nuestra gran amiga Yarita Licedia Uy, Narico. caramba, con la chinita. Mira, Eli Corazón con la chinita del amor. Por supuesto, y justamente con muchos artistas más y acompañados, y pues ¿Te acuerdas en qué local va a ser? por supuesto, va a ser en el local huancabelicano. Ahí Ahí les está. esperamos a todos los huancabelicanos, los chinchanos, justo que está la gente linda también con la zona de Chincha, Castro Virreina, mis amigos de Pisco también, ¡ay! La linda gente. Yo te ayudo ahí. Y la linda gente sureña, que se ven a todos los juliaqueños, puneños, arequipeños, cusqueños, ¿no, hermana? Claro que sí, y también junto a ellos que tengo mi club de fans en Ica que siempre nos acompañan, Hay que están saludar, ahí hay que a saludarles. todas las hechiceras. Yo sé que ellas también van a estar presentes en Chincha y pues les espero a todo mi público lindo. Hace un rato dijiste, hay una linda sorpresa. Qué linda sorpresa fuera si te empujo y te caes a la piscina. ¿Te imaginas? La linda sorpresa sería que me mojo, eso sería. Vamos con música aquí en Purito Perú y llega nuestra Eli Corazón con este éxito en ritmo de Salai titulado Chunito con queso. Vamos a comer quesito y chuño.